Dios les bendiga. ¿Cómo está la amada iglesia? Cristo, La iglesia de Cristo, ¿cómo está? Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios quien tome el control, quien siga tomando el control de este servicio que se está llevando a cabo. Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, porque nos das la oportunidad, Señor, de venir a esta tu casa de oración, porque tú permitiste, Padre, que nosotros dejáramos de hacer toda actividad para venir a dedicarte un tiempo a gozarnos por medio de tu alabanza, a ser alimentados a través de tu palabra, la cual nos limpia de toda contaminación del mundo, Padre. Te pedimos que en esta hora tú hables a nuestras vidas y permitas que tengamos un corazón dispuesto para que la palabra de Dios caiga en tierra fértil y dé fruto en tu tiempo y en tu momento, Señor Jesús. Fortalécenos, Padre eterno, en cada situación que pasemos, en cada prueba, en cada tribulación, amado Dios, y síguenos permitiendo ser perseverantes, Padre, en tus caminos, amado Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado estudiando el libro de Romanos, hermanos, y el día de hoy vamos a ver algo bien importante, ¿verdad? ¿Sí se oye bien? Sí, 1, 2, amén. Bueno, mira, el libro de Romanos, hermano, el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos habla de dos hombres corporativos. ¿Sí sabes lo que es un hombre corporativo? ¿O sabes lo que es una corporación? Una corporación, hermano, es algo que está fundamentado o está elaborado por medio de muchas personas. La iglesia de Cristo es una iglesia corporativa. La palabra corporativa viene de cuerpo, ¿sí? Entonces la iglesia de Cristo está formada por muchos creyentes. Eso lo hace ser una iglesia corporativa. Entonces, Pablo en el libro de Romanos habla de dos hombres corporativos y habla de dos hechos que sucedieron por acciones de estos hombres y también habla de resultados. Amén. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. ¿Cuáles serán estos dos hombres corporativos? El primero es Adán y el segundo es Cristo. Y ahorita te voy a explicar por qué son dos hombres corporativos. Pero vamos a ver lo que dice Pablo. Amén. Versículo 12. Por tanto, mira, pon atención, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces dice Pablo que por un hombre entró el pecado al mundo, y por medio de ese hombre dice que todos, ya pluraliza. Entonces, tú te das cuenta que el trasfondo de lo que Pablo está hablando es de que por causa de un hombre, ¿sí?, toda la descendencia de Adán, toda la creación, o sea, todo el linaje de Adán, ¿sí?,
pecado en el mundo, pero cuando no hay ley, el pecado no se carga la cuenta de uno. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es tipo del que había de venir. Y ahí Pablo ya está mencionando a otro hombre. Dice que Adán era un tipo del que habría de venir. ¿Quién iba a venir? Cristo. Entonces, Pablo dice que Adán es un tipo de Cristo. Amén. Versículo 15. Pero no es el don de gracia como fue el delito, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia de Dios y el gratuito don en gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y el don gratuito no es como lo sucedido mediante uno solo que pecó, porque el juicio vino a causa de un solo delito para condenación, pero el don de gracia vino a causa de muchos delitos para justificación. Pues si por el delito de un solo reinó la muerte, por aquel uno más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que tal como por un solo delito resultó la condenación para todos los hombres, así también por un solo acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, entonces es ahí cuando dicen: ¿y yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo que Adán haya pecado? ¿Yo qué culpa tengo que Adán transgredió la ley que Dios le había mandado, la ley que Dios le había ordenado? No comas de ese árbol. ¿Qué culpa tienes tú? Pero como todos somos descendencia de Adán, ¿sí? Nacemos con esa herencia. Mira, dice el libro de Éxodo, en el capítulo 4, cuando habla de los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice que amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Pero luego dice: no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, nosotros, hermanos, somos descendencia de Adán, y como Adán transgredió la ley de Dios, heredamos una maldición. Eso es lo que Adán nos heredó, una maldición. Amén. Entonces dice el versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que el delito abundase, mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén. Entonces, nosotros vemos que aquí el apóstol Pablo está revelando a dos hombres. El primero es Adán y el segundo es Cristo. Amén. Pero también Pablo revela dos hechos, dos cosas que sucedieron. La primera es que por la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo, y con el pecado entró la muerte. Por un lado. Pero por
otro lado, el segundo hecho es que por la obediencia de Cristo, Dios dio al hombre el don gratuito, la gracia, ¿sí? La gracia de Dios. Dicen que la gracia de Dios es un regalo inmerecido, pero la realidad es que es un don que Dios te da para que tú puedas ser libertado de la condición de muerte y de la condición de pecado. Porque Adán te heredó el pecado y la muerte, pero Cristo te hereda el don de gracia. Cristo, Dios por medio de Cristo te hereda la gracia. Esa es la herencia que tú recibes a través de Cristo, la gracia de Dios. Amén. Ahora, ¿cuáles son los dos resultados? Por parte de Adán, por la desobediencia de Adán, entró la muerte a todos los hombres. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tú sin Cristo estás destituido de su gloria. ¿Sí? No tienes parte en el reino de los cielos. Pero por otro lado, por la obediencia de Cristo, Dios introdujo la justificación para que el hombre fuera justificado. Porque el hombre necesita ser justificado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, nosotros vemos, hermano, que Adán representa a toda la humanidad. ¿Sí? Adán representa a toda la humanidad caída. Y Cristo representa a todos los creyentes que han sido redimidos. Amén. Entonces, esto quiere decir, hermano, que ante los ojos de Dios solamente existen dos hombres, Adán y Cristo. ¿Sí? ¿Sí sabes por qué Dios pone la mirada en ti? O sea, nada más hay dos motivos por el cual Dios pone la mirada en el hombre. Una es porque pertenece a Adán y la otra es porque pertenece a Cristo. ¿Sí? Pero la realidad, hermano, es que Dios no nos mira a nosotros, hermano. Dios mira la obra redentora de Cristo que hay sobre nosotros. Pero si nosotros no estuviéramos en Cristo, Dios mira el pecado y la muerte que hay en nosotros. ¿Sí? No me ve a mí como una persona. Entonces, fíjate, hermano, toda la humanidad, hermano, o está en Cristo o está en Adán. No hay de otra. ¿Sí? Si nosotros estamos en Adán, hermano, somos parte de él. Y pertenecemos a un linaje caído, a un linaje de muerte, a un linaje que su fin, su destino es la condenación eterna. Pero si nosotros estamos en Cristo, pertenecemos a Cristo. Amén. Y por otro lado recibimos su herencia, la gracia de Dios. Cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, en otras palabras, lo que Dios dio al hombre, a la humanidad, fue la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se encuentra en Cristo. Entonces, ¿cuál fue el regalo que Dios le dio a la humanidad? Su gracia. Esa es la herencia que recibimos.
por parte de Adán, pues la herencia que recibimos es la muerte, el pecado. Amén. Ahora, fíjate cómo Dios ve las cosas, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Primera de Corintios 15, 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. O sea que la creación de Dios dice que se hizo alma. Pero ¿cómo fue esto, hermana? ¿Cómo sucedió? Porque cuando tú te vas al Génesis dice que cuando Dios formó al hombre, lo hizo del barro, ¿verdad? Del polvo de la tierra. De ahí le dio la forma. Pero ese hombre no tenía vida. Y dice que después Dios sopló su aliento en él. Y como resultado dice, se formó un alma viviente. ¿Sí? Entonces cuando el polvo de la tierra y el aliento de vida de Dios se mezclaron, como resultado se creó un alma viviente. Y esa alma viviente, hermano, ¿sí?, es de la cual está hablando Pablo. El primer hombre, Adán, se hizo alma viviente. ¿Sí? Porque en ese momento ese hombre, hermano, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene una mente. ¿De qué se compone el alma? Porque tú tienes espíritu, alma y cuerpo. Eso es de lo que está compuesto el ser humano. Son las tres partes de las que está compuesto el hombre. Tú tienes un espíritu, tienes un alma y un cuerpo. ¿Sí? En tu alma se encuentran tus emociones. En tu alma se encuentra tu esencia, quien tú eres. En tu alma se encuentran tus recuerdos. En tu alma se encuentra tu mente. En tu alma se encuentra tu voluntad. ¿Sí? En el espíritu se encuentra lo que tú conoces como conciencia. Y el discernimiento. Y en tu cuerpo pues se encuentran todos los órganos vitales, pero también están tus concupiscencias. Entonces, dice Primera de Corintios 15, 45 que el primer hombre, Adán, se hizo alma viviente. Y el postrer Adán, quien es Cristo, se hizo espíritu vivificante. Amén. Entonces, dice Pablo ahí en Romanos 5, 14, que Adán era ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Adán era un tipo de Cristo. ¿Sí? Adán era un tipo de Cristo, de aquel que había de venir, dice. Entonces, Adán fue el primer hombre. Cuando Adán, hermano, es creado en el libro de Génesis capítulo 1, 27, ahí vemos cómo fue el hombre creado. Adán no tenía la naturaleza divina de Dios, ni tenía la vida de Dios. ¿Sí? Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, el hombre solamente tenía la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Pero en él no había la vida divina ni la naturaleza divina de Dios. Entonces, ¿en dónde se encontraba
encontraba la naturaleza divina y la vida divina de Dios en el árbol de la vida, porque dice que en medio del huerto del Edén había dos árboles, el del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Amén. Entonces, en el huerto del Edén, Adán solo era la creación de Dios, era la obra de sus manos. Se podría decir que por dentro, en su interior, Adán estaba vacío y Dios lo quería llenar de su vida y de su naturaleza. Pero cuando este hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, la naturaleza de Satanás se introduce en el hombre, porque ese árbol representa la naturaleza de Satanás. Y entonces en ese momento, cuando él decide comer de ese árbol, rechaza la vida de Dios, rechaza la naturaleza de Dios, rechaza a Dios. Amén. Ahora, dice 1 Corintios 15:47, ¿qué sucede cuando Adán come del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué fue lo que sucedió? Se convirtió en un ser caído. ¿Sí? Murió en su espíritu, espiritualmente murió. Se convirtió en un ser caído porque adquirió la naturaleza de Satanás. Entonces, dice 1 Corintios 15:47 que el primer hombre es de la tierra. ¿De dónde es el primer hombre? Es terrenal. Cuando nosotros nacemos, hermanos, nosotros nacemos con la condición terrenal. Somos mundanos, nacemos con inmundicia. Por eso el hombre, hermano, mata, por eso el hombre roba, por eso el hombre miente, por eso el hombre es orgulloso, vanidoso y etcétera. Porque tiene la naturaleza del primer hombre. Pero dice que el segundo hombre ya no es terrenal, ya es del cielo, ya es un hombre celestial. Es decir, que Adán es terrenal, es mundano, pero Cristo es un hombre espiritual, ¿sí? Es un hombre celestial. Amén. Entonces, Cristo es el segundo hombre y es el postrer Adán y es un hombre espiritual, es un hombre celestial. Juan capítulo 1 versículo 14 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y que aquel verbo que habitaba en la esfera espiritual se hizo carne, se hizo hombre. Amén. Entonces, ¿qué significa que Cristo es el postrer Adán? ¿Sí saben lo que significa la palabra postrero o postrer? Primero, postrero, ¿qué significa? A ver, hermanos, si estamos aquí o no. Primero, postrero. ¿Qué significa la palabra postrer? Después. Segundo, el que viene después. ¿Si estamos aquí o no, hermanos? Sí. Yo veo a la iglesia bien apagada. Señor, pon un carbón encendido en tus hijos. Hay que despertar, hermanos. Entonces, ¿qué significa que Cristo es el postrer Adán? Solamente hay dos. No puede haber un tercero. Adán es el primero y Cristo es el segundo. Y después del segundo ya no puede haber otro hombre. Acuérdate que ante los ojos de Dios, Dios nada más ve dos hombres en todo el universo.
Adán y Cristo. Amén. Entonces, el primer hombre, hermano, fue creado por Dios, porque lo hizo del polvo de la tierra. ¿Sí? El segundo hombre no fue creado por Dios, porque él habitaba en los lugares celestiales. ¿Sí? Porque Cristo no tiene principio, no tiene fin. Es sin principio y es sin fin. Amén. Entonces el segundo hombre es una mezcla de un hombre con la vida divina de Dios. ¿Sí? Mira, hermano, es bien importante que nosotros entendamos esta parte. Y es fuerte lo que te voy a decir, pero es la realidad. La condición de todo hombre sin Cristo es una condición de muerte. ¿Sí? La condición de todo hombre, de toda persona sin Cristo es una condición caída. Y esta persona, hermano, nunca va a poder vivir una vida como es digna de Dios. ¿Sí? Porque su naturaleza, a ver, ¿cuál es la naturaleza de un perro? ¿Cuál es la naturaleza? O la naturaleza de un puerco. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Por qué se llaman puercos? O cerdos. Porque son sucios. Porque a ellos les gusta la suciedad. Mira, baña a un cerdo. Cuando lo bañas, la gente puede tardar 1 hora, 2 horas bañándolo. Pero en cuanto tú lo sueltes, el puerco, el cerdo va a regresar y se va a revolcar en el lodo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Porque esa es su naturaleza. El hombre pecador, el hombre que proviene de Adán, hermano, su naturaleza es esa. Todo el tiempo va a regresar al pecado. Todo el tiempo va a regresar a ese tipo de vida, porque esa es su naturaleza. Y tenemos que entender que en nuestras fuerzas humanas no podemos nosotros, ¿verdad?, cambiar la naturaleza caída. Entonces, ¿a qué vino Cristo al mundo? Precisamente a cambiar esa naturaleza. ¿Cómo la cambia? Cuando Dios, por medio de Cristo, derrama su vida, su divinidad en ti. Entonces, dice la Escritura, ¿verdad?, que Jesucristo tenía en su interior la vida y la naturaleza de Dios, pero en su exterior Él tenía un cuerpo, pero en Él no se encontraba pecado. ¿Sí? Entonces, Él tenía dos naturalezas: la naturaleza humana sin mancha, pero en su interior tenía la naturaleza divina de Dios, tenía la vida divina de Dios. Entonces, cuando Cristo viene a tu vida, hermano, viene a introducir esa naturaleza en ti. Fuera de Cristo tú solamente tienes la naturaleza caída, pero cuando tú eres introducido a Cristo, tú tienes la naturaleza caída, a lo que Pablo dice, el pecado que habita en mí, y por otro lado tienes la naturaleza divina de Dios. Ahora, entonces, la cuestión es esta. Es importante, hermano, que nosotros seamos sacados de ese linaje caído y ser introducidos al linaje, ¿sí?, de la vida. Porque de otra manera nosotros no vamos a poder llevar una vida agradable ante Dios. Amén.
Entonces vemos que el primer hombre creado por Dios es un alma viviente, es terrenal, pero el segundo hombre es celestial y es una mezcla de la divinidad de Dios con la humanidad. Amén. El segundo hombre, dice Juan capítulo 1 versículo 14, que se encarnó. El verbo se hizo carne. ¿Sí? Entonces, Adán, el primer hombre, no tenía la naturaleza de Dios en su interior, no tenía la vida de Dios en su interior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si él fue hecho a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. Porque Adán nunca comió del árbol de la vida. ¿Cuál es la única manera en la cual yo puedo adquirir la vida de Dios? A través de Cristo. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús le decía a los fariseos, a la gente, yo he venido para que tengan vida. Así te dice Cristo, yo he venido para que tengas vida. Ah, caray, pero pues si yo estoy vivo, yo tengo vida. ¿A qué vida se refiere entonces? Yo he venido para que tú tengas vida, para que tu espíritu sea vivificado. Nosotros, hermano, mira, ¿cuántas veces hemos oído? O te voy a ver, ¿quién de ustedes en algún momento de su vida fue a un encuentro espiritual? Se llaman así, ¿verdad? ¿Ustedes, hermanos? ¿Nunca han ido a un encuentro espiritual? ¿Sí saben lo que es un encuentro espiritual? Donde te vas 3 días y allá empiezas a... ¿Qué hacen en los encuentros, hermanos? Oran, rezan, cantan alabanzas, etc. Velan. ¿Por qué se llama un encuentro espiritual? Porque vas a reencontrarte con Dios. ¿Sí? Pero aquí hay algo. Para que yo pueda tener un encuentro con Dios, hermano, necesito que mi espíritu sea vivificado. Porque acuérdate que en la condición del primer Adán mi espíritu está muerto. ¿Qué es lo que viene a hacer Cristo a mi vida? A darle vida a mi espíritu para que yo me pueda conectar con la fuente de vida. ¿Sí? Si yo no tengo una conexión con Dios, yo no puedo tener una experiencia espiritual. Amén. Entonces, para yo poder ser vivificado de mi espíritu, necesito comer del árbol de la vida. ¿De qué árbol estás comiendo? ¿Del árbol de la vida? Porque si tú estás comiendo de ese árbol, tu espíritu está siendo alimentado. Cristo. Pero si nosotros, aún estando en Cristo, seguimos comiendo del árbol del conocimiento, no estamos alimentando el espíritu. ¿Sí? Nomás hay de esas dos. Como cristianos, o comemos del árbol de la vida, o podemos seguir comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Adán, el primer Adán, no tenía la vida y la naturaleza divina de Dios. Pero el día de hoy, hermano, porque tú has creído en el Señor Jesús, porque tú has nacido del Espíritu, tú tienes la vida y la naturaleza de Dios en tu interior. Y eso es lo que te caracteriza, eso es lo que te hace ser diferente a las personas. Eso es lo que te da valor como hijo de Dios. Eso es lo que te da una posición en el reino de los cielos. Amén.
Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice que en el segundo Adán, es decir, en Cristo, se encuentra toda la plenitud de la deidad de Dios. Amén. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Vamos rápido ahí. Gloria a Dios. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es la plenitud? Cuando Pablo está hablando de la plenitud, no se está refiriendo a las riquezas de Dios, ¿sí? Cuando Pablo habla de la plenitud de la deidad de Dios, amén, se refiere a lo que Cristo, a lo que Dios es en Cristo, ¿sí? Entonces dice, en él habita toda la plenitud de la deidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En él habita. Amén. Y luego Juan capítulo 1, versículo 16. Juan capítulo 1, versículo 16 dice: porque de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Amén. Amén. De su plenitud recibimos todos. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, estamos recibiendo la plenitud de Dios. Amén. ¿Sí? Y esta plenitud, hermano, se encuentra en el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es, que dice, amor, paz, gozo, mansedumbre, fe, bondad, benignidad, templanza. Eso es la plenitud de Dios. Para que una persona esté plena, ¿verdad? Necesita el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y esas manifestaciones divinas tienen que empezar, hermano, a ejercitarse para que empecemos a vivirlas. Porque si tú te das cuenta, Dios ya derramó su amor en ti. Pero ¿por qué si Dios ya derramó su amor en ti? ¿Por qué tú a veces no te sientes amado? ¿Por qué si Dios ya derramó su paz en ti? ¿Por qué a veces tú te sientes intranquilo? ¿Por qué si ya derramó su gozo, por qué tú no te gozas? O sea, tenemos que saber distinguir entre el gozo y el estar emocionado, en el estar feliz. Tenemos que saber distinguirlo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, sucedieron dos hechos, ¿verdad? El primer hecho fue la transgresión de Adán en el huerto del Edén. Ese es el primer hecho. Romanos 5:14 dice que no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es tipo del que había de venir. Amén. Entonces, cuando Adán come del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí es cuando él transgrede la ley de Dios. ¿Sí? Es ahí cuando dice la Escritura que entró el pecado al mundo y con el pecado entró
La transgresión de Adán, hermanos, se lleva a cabo en el momento en que Eva le da de comer a Adán del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era deleitoso a los ojos y árbol deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, ahí es cuando ellos transgreden. Mira, cuando la Biblia habla de hombre, no está hablando de sexo femenino, masculino, sino de la creación de Dios. ¿Sí? Entonces, Adán y Eva comen de este árbol y ellos transgreden la ley de Dios. Porque en el Edén Dios solamente dio un mandamiento. ¿Cuál fue ese mandamiento? No comas de ese árbol. No comas. Porque el día que comas de él, ciertamente vas a morir. Dios se lo advirtió, Dios advirtió lo que iba a suceder. Entonces, ¿con qué fin Dios pone a Adán frente al árbol de la vida? Para que él comiera. Sí, mira, si te das cuenta cuáles fueron las características del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Tenía 3 características. Y el hombre fue lo que vio y se dejó llevar por eso. ¿Cuáles fueron esas características? Dice Génesis capítulo 3, versículo 6, que el árbol, la primera, era bueno para comer. Es como cuando tú ves un mango así bien amarillito, así bien, hasta así rojito, así. Dices tú, ese mango se ve bien bueno. Así se veía el árbol bueno para comer. Eso fue lo que le atrajo a la mujer. El segundo dice que era deleitoso ante los ojos. Ese árbol era deleitoso. Y el tercero dice que era deseable para alcanzar la sabiduría. Entonces, esas 3 características son las mismas características del pecado. Cuando Satanás trae tentaciones a tu vida, hermano, te va a poner algo agradable a los ojos, bueno para comer, ¿sí? Y agradable para alcanzar la sabiduría. Entonces, tú vas a ver el pecado y vas a decir, ¿sí? A muchas personas, hermano, les pasa que cuando ven así un costanote de puros billetes de a 500 y de a 1000, se les deslumbran los ojos. ¿Sí o no, hermano? Hay personas que cuando ven alto dinero, hermano, esas características son del pecado. O allá los varones eran cuando ven una muchachona en la calle, la tentación. O las muchachonas cuando ven en los aparadores, ¿verdad? Los vestidos, las joyas, las bolsas. Entonces, el pecado siempre se te va a presentar deseable. ¿Sí? Ahora, Dios, hermano, cuando pone al hombre en el huerto del Edén, el propósito de Dios era que el hombre comiera del árbol de la vida para que él adquiriera la vida divina de Dios. Ya tenía su imagen, ya tenía su semejanza.
solamente le faltaba la vida divina de Dios. Amén. Dios anhelaba que el hombre comiera de ese árbol, pero el hombre prefirió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y murió. Amén. Amén. Entonces, gloria a Dios. ¿Qué sucedió con Adán en el huerto del Edén, hermano? Falló, ¿verdad? Amén. No quiso a Dios como su vida, prefirió, ¿sí?, lo deseoso, prefirió el deseo, prefirió lo que era bueno y agradable ante sus ojos. Él despreció a Dios como vida. Lo mismo sucede con la gente, hermano, cuando tú les predicas el Evangelio. Ellos no quieren recibir a Dios como su vida. Ellos quieren seguir teniendo a un Dios de religión. Dios quiere rescatar al hombre de esa condición. ¿Sí? Cuando tú le haces la invitación a una persona, vente, te invito al servicio, te invito a la iglesia, no tengo tiempo, ando bien ocupado. Rechazan a Dios como vida. Lo mismo que hizo Adán en el huerto del Edén. Amén. Entonces, gloria a Dios. ¿En qué consistió la transgresión de Adán? En que él rechazó el árbol de la vida. Amén. 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 ¿Qué produce el árbol de la vida? ¿Qué crees que produzca? Todo bueno. Vida. No puede producir otra cosa más que vida. Y el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, ¿qué produce? Muerte. ¿Sí? Entonces, Adán rechazó la vida y escogió la muerte. El día de hoy, ¿nosotros qué queremos para nosotros? Vida. Tengo que escoger la vida. ¿Me conviene? Tengo que comer del árbol de la vida para poder adquirir vida, para recibir vida. O quiero seguir viviendo muerto en mis delitos, en mis pecados. Entonces, tengo que perseverar, hermano. Ahora, eso fue por parte de Adán, la desobediencia. ¿Te das cuenta todo lo que conllevó la desobediencia de Adán? Que todos fueran destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Por otro lado, vemos la obediencia de Cristo en la cruz. Amén. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos que por una parte Adán desobedece, pero por otra parte Cristo obedece. Amén. La desobediencia de Adán, hermano, lleva al hombre a un estado de muerte.
Pero la obediencia de Cristo, hermano, saca al hombre de ese estado de muerte y lo traslada a la vida. Amén. Gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Entonces, ¿qué nos heredó Adán? Una esclavitud al pecado. Y Cristo, hermano, Dios por medio de Cristo nos quiere liberar de eso. ¿Sí? Muchas de las veces nosotros somos esclavos de nuestros propios deseos, de nuestros propios deleites. Esclavo de mi familia, esclavo de mi trabajo, esclavo de mis hijos, esclavo de mi vicio, esclavo del mundo. Y Dios por medio de Cristo nos quiere libertar de esa esclavitud. ¿Sí? Esclavo de mi depresión, esclavo de mi mal genio, de mi mal carácter. Soy esclavo, vivo siendo un esclavo de mis celos. Cristo quiere liberarme de eso. ¿Sí? Entonces, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Una persona sin Cristo, ¿a quién sirve? Al pecado. Jesús dijo que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. ¿Sí? Entonces, mas el esclavo no permanece para siempre, pero el hijo sí. Entonces a nosotros nos conviene ser hijos de Dios y no esclavos del pecado. La desobediencia de Adán condujo al hombre al conocimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Sí? Y lo convirtió en un hombre de conocimiento. Y ojo, porque la Biblia dice que la letra mata. El conocimiento mata. ¿De qué le sirve al hombre, hermano, tener mucho conocimiento? De nada, es vano. Entonces, Adán conduce al hombre al conocimiento y lo convierte en un hombre de conocimiento por la desobediencia, pero Cristo por su obediencia, porque él fue obediente, dice Filipenses, hasta la muerte y muerte en la cruz. Entonces, ¿qué sucede? Pone fin al hombre de conocimiento, le pone fin. Y entonces lo hace volver al linaje de la vida. El hombre necesita volver al linaje, a la descendencia de la vida. El hombre necesita volver al huerto del Edén y comer del árbol de la vida. El hombre necesita volver a Cristo para que pueda reconciliarse con Dios. Primero de Pedro capítulo 2 versículo 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros,
habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuiste sanados. ¿Cómo debemos de vivir? Bajo la justicia. A la justicia. ¿Sí? Amén. Fíjate lo que Pablo está explicando aquí, hermano, es que en otras palabras la obediencia de Cristo en la cruz puso fin al hombre caído, a Adán, el cual había elegido el conocimiento. Y este hombre caído es el hombre de muerte, a quien Cristo llevó a la vida, convirtiéndolo en un hombre de vida. Amén. Amén. Dice Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. El creer en Cristo, hermano, el que tú vengas a los pies de Cristo, tiene un significado muy profundo, el cual muchas de las veces nosotros no entendemos. Y cuando nosotros nos oponemos, ¿verdad? Estamos despreciando, estamos haciendo a un lado la oportunidad que Dios nos está dando, ¿sí? De volvernos a la vida. Amén. Una persona no puede ser transformada si no es introducida al reino de Dios. ¿Cuántas de las veces tú le pides a Dios que te dé fe? Para que te dé fe Dios, hermano, tienes que ser introducido al reino de los cielos. Porque solamente ahí es donde tú puedes crecer en fe. Si nosotros no estamos dentro del reino de los cielos, nuestra fe no va a ser una fe genuina, una fe verdadera. ¿Sí? Entonces, cuando una persona, hermano, no permanece dentro de la gracia, no puede vivir, no puede experimentar las riquezas, las bendiciones de Cristo. Eso es algo que nosotros debemos de grabárnoslo, tenemos que saberlo. Dios te quiere bendecir, pero necesitas estar dentro de la gracia, no fuera de ella. Amén. ¿Sí? Necesitamos permanecer en la gracia de Dios para poder ser bendecidos verdaderamente. Porque a veces creemos que, porque ya me está yendo bien económicamente, Dios me está bendiciendo. ¿Y qué tal que sea el otro el que te da para que te destruyas? ¿Para que tropieces? ¿Verdad? Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener cuidado y lo más importante, tenemos que tener un corazón dispuesto, hermanos, para que Dios haga la obra en nosotros. Amén. Mira, Dios conoce, Dios pesa los corazones, Dios sabe, hermano, tus necesidades. Dios sabe lo que hay dentro de tu corazón, ¿verdad? Amén. A Dios no lo podemos engañar. Entonces, a la gente a lo mejor sí la podemos engañar, pero a Dios no. Y cuando Dios empieza a operar en nuestra vida, hermano, es cuando Él ve un corazón dispuesto. Un corazón que está dispuesto a pagar el precio. ¿Sí? Un corazón que está dispuesto a buscarlo pese a la situación que esté viviendo. Dios quiere de ese tipo de corazones. Amén. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, debemos de seguir perseverando en los caminos de Dios, hermano. Debemos de, mira,
A veces nosotros no alcanzamos a entender, ¿verdad? Que desde el momento en que Dios te da la oportunidad de que tú invoques su nombre, ya está sucediendo un milagro en tu vida. Amén. ¿Sí? Porque cuánta gente ya no lo pudo hacer el día de hoy. Cuánta gente no tuvo la oportunidad de invocar el nombre de Jesús el día de hoy. Amén. Independientemente, hermano, cual sea nuestra situación, nuestra circunstancia que estemos viviendo, no hay un motivo, no hay un pretexto para apartarnos del Señor. Dios no va a probar, hermano, que tú le digas, ay, es que no me siento bien. ¿Por qué? Porque no hay un motivo, o sea, no podemos excusarnos. Amén. ¿Sí? Ahora, tengo que saber discernir, saber entender el proceso que yo estoy viviendo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Sí? Amén. Con lo que yo estoy viviendo. ¿Cuál es el propósito de ello? Porque es importante que nosotros lo sepamos. Y entonces cuando lo descubras, tu proceso va a ser más fácil. ¿Sí? Amén. Todos, hermanos, los que permanecemos en la casa del alfarero, vivimos procesos, hermanos. Todos. Amén. Unos de una manera, otros de otra, pero todos, hermanos. Y un día yo entendí que el salirme de la casa del alfarero, pues era peor. Era peor, hermano. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque sigue haciendo cosas en nuestra vida. Amén. Sigue haciendo cosas en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Yo le voy a pedir al hermano Rodo que nos apoye con oración. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice su palabra, hermanos, en Hebreos capítulo 12: puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sí? Este versículo me habla, hermano, que sin sufrimiento no hay gloria. Sin sufrimiento, hermanos, no hay gloria. Dios tiene propósitos a través de los padecimientos, a través de los problemas, a través de la enfermedad, con el propósito de formar un carácter, hermano, con el propósito de formar a Cristo dentro de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Decía el pastor, hermanos y hermanas, el hombre nace muerto espiritualmente. Dice en el libro de Efesios, ustedes estaban muertos a causa de vuestros delitos y pecados. Qué importante es estudiar la Biblia, hermano. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? El hombre vive gobernado por sus emociones. Eso significa estar muerto espiritualmente. ¿Qué pasa cuando viene Cristo en la persona del Espíritu Santo a tu vida? Hay gozo, paz, tranquilidad, perseverancia, dominio propio,
ya no eres gobernado por la emoción, hermano. No importa el problema que estés pasando, ya no eres gobernado por las emociones. Por eso qué importante es diario comer, alimentarte, fortalecerte en el espíritu, no venir a predicar una religión, hermano. Esto no es religión, el cristianismo no es religión, el cristianismo es un estilo de vida, hermano. Es lo que tenemos que entender. Venir a la palabra con mansedumbre. Humillarte, eso es humillarte delante de Dios, obedecer la palabra, obedecer para que tú experimentes un cambio de vida, no importando, hermano, la situación en la cual te encuentres. Por eso es importante perseverar, gloria a Cristo. Veo muchas caras nuevas a la iglesia, hermano. Yo les hago una invitación, hermanas, a que perseveren, a que se metan bien con Dios, que estén dispuestos, hermanos, a pagar un precio. Y ese precio es consagrarse a Dios. Amén. ¿Verdad? Aquí, hermano, y en lo particular, este año ha estado tremendo. Ha estado tremendo. Que si yo no estuviera perseverando, si yo no tuviera esa convicción de que algún día tengo que estar frente a Dios rindiendo cuenta, hermano y hermana, ya desde cuando me hubiera apartado de los caminos por las situaciones que se han vivido en cuestión de salud, en cuestión de familia, en cuestión de problemas. Pero, hermanos, tenemos que tener esa convicción de que algún día tenemos que estar delante de Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios, dice la Escritura. Amén. Si Dios nos presta la vida, hermano, es para que conozcamos a Dios, para que volvamos. Esta vida es la oportunidad que Dios nos da de volver a Dios en mansedumbre y en humildad, dispuestos a hacer su voluntad. Es cuando el hombre experimenta la verdadera vida. No en el dinero, no en un hombre, no en una mujer, no en la salud. En él estaba la vida, dice el libro de San Juan, hermano. Ahí está la vida, hermano, del hombre, la plenitud, el gozo en que el hombre experimente a Dios. Entonces yo te hago una invitación, hermano, de esta tarde. Hermana, amigo y amiga que nos acompañas en esta tarde aquí en tu casa, aquí en la casa de Dios. Dale la oportunidad a Dios, dale la oportunidad a Cristo de que entre en tu vida y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón, dice la Escritura, hermano. Y realmente experimentarás un cambio en tu vida. Tú tienes que ser el pilar espiritual de tu casa. Veo niños chiquitos que necesitan de Cristo. Tú tienes que ver por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tu padre, por tu madre, por tus hermanos que no conocen del Señor. Tú tienes que aferrarte, tienes que levantarte. Dios te trajo a este lugar con un propósito, que le conozcas y que seas de bendición. Así le dijo el Señor a Moisés: te bendeciré para que seas de bendición. Hermanos, yo les hago una invitación a que perseveremos, a que nos fortalezcamos con la palabra. Esto no es fácil, la vida cristiana es una batalla, pero que al final de cuentas, hermano, te dará grandes satisfacciones y poniendo la mira en las cosas de arriba, en la vida eterna, en estar en la eternidad, en el gozo del Señor, hermano, en ser librados de la condenación. El hombre sin Cristo va por la eternidad a lugares de tormento. En eso pongámonos a pensar, no en las cosas pasajeras, no en las migajas que este mundo ofrece, hermano. Ven a Cristo, ven a la palabra, persevera y verás grandes cosas en tu vida, hermano.
Amén. Bendito y buen Dios amado, Dios grande, Dios fuerte, Dios temible. Te damos gracias, Padre eterno, por esta palabra compartida por tus siervos Salinas, amado y buen Dios. Gracias por las personas, Señor, que has traído a la iglesia. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor. Estamos orando para que sigas trayendo a más gente a la iglesia, para que sigas trayendo a más gente a tus pies con lazos de amor, para que se den cuenta de su situación caída y pecaminosa delante de ti, amado y buen Creador. Yo te pido que bendigas a estas familias, a estas personas, a estos jóvenes, que tu Santo Espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que ya no se aparten, Señor. Tú conoces sus problemas, sus preocupaciones, las enfermedades, Señor, que cada uno de nosotros estamos pasando, pero así como Jesús, Señor, ayúdanos, bendito y buen Creador, a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, a poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas pasajeras de este mundo, Señor. Dice tu palabra, Padre amado, que tú das, que tú quitas, Señor, y que no dejas de ser alabado. Tú, a través de los problemas, a través de la enfermedad, a través de las X cosas, Señor, que estamos pasando, tú tienes propósitos. Ayúdanos a no tener una actitud de reniego, Señor, a humillarnos, a reconocerte que tú eres omnisciente, tú eres poderoso, Señor, a tener presente que tú estás obrando aunque no lo podamos ver, bendito buen Dios. Escucha la oración de tu pueblo, ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, y a morir al viejo hombre. Bendito y buen Dios, te pido que esta iglesia siga levantando siervos y siervas. Acámbaro te necesita, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener esas ganas de estudiar, de leer, de profundizar, de ser instrumentos de obra, Señor, para edificar tu reino, Señor Jesús. Y bendito y buen Dios, yo te pido que seas propicio a cada una de nuestras necesidades, que derrames sanidad, Señor, que suplas necesidades, que llenes de tu santa presencia, Padre amado, a cada uno de los que estamos aquí, que también nos hagas entender que nosotros tenemos que pagar un precio, y ese precio, Señor, es consagrarnos, estudiar, leer. Ayúdanos, Señor, a no ser cristianos raquíticos, Señor, a salir, bendito y buen Dios, de la pereza espiritual en la que a veces hemos caído. Ayúdanos, Señor, y no dejes que nos soltemos de tu mano. Sigue bendiciendo al pastor Salinas, a su familia, a cada uno, Señor, de los que te sirven en este lugar, y te damos gracias porque eres bueno, por tu misericordia y por tu amor, en el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios.